Lord Nelson, ese prócer del mar, de la zona del Mediterráneo, varios siglos atrás, cuando en una oportunidad conversó sobre las fragatas, dijo: el día que yo muera y corten mi corazón para ver lo que hay adentro, encontrarán escrita la palabra fragata. Fragata, que vences el oleaje del mar y de los tiempos en la búsqueda del sol. Tienes la edad del viento entre tus jarcias. Llevas en cada vela el coraje, la formación, la fe de los hombres de mar y toda nuestra imaginación. Al atardecer, cuando el corazón inflama de nostalgia, o al despuntar el día cuando sobre el sexante se posa la última estrella. Estamos todos juntos entonces, a compartir la admiración por tu nombre, tu gente y el sentir de nuestra vida, en cualquier continente. Viajamos contigo las peripecias de los hombres, a más navegamos un sueño, ese que nos hace uno en el abrazo solidario de los puertos del mundo y en la emoción del regreso. En el último cuarto del siglo XIX, la Argentina atravesaba una etapa de prosperidad, solo empañada por diferencias limítrofes con algunos vecinos que obligaron a la nación argentina a tomar recaudos en materia de defensa de su territorio y litoral marítimo, ante posibles intentos de avanzar en merma de nuestra soberanía. Soy el capitán de navío Oscar Quintana.
Han transcurrido 65 años que he navegado a bordo de la fragata Sarmiento. Por tal razón, hay muchas cosas que se me han escapado y no las podré contar. Nosotros éramos los guardiamarinas en comisión del 5º año de la Escuela Naval. Y al regreso de la Sarmiento, recién nos recibíamos de oficiales de Marina con el grado de guardiamarina. Puesta la quilla el 15 de julio de 1896, su casco fue botado el 31 de agosto del año siguiente y las pruebas de mar y máquinas se llevaron a cabo en mayo de 1898. En el año 34, nosotros zarpamos con la fragata Sarmiento el 10 de abril y nos fuimos navegando hasta el sur. Llegamos hasta Ushuaia y atravesamos el estrecho de Magallanes, que para la navegación de una fragata era bastante difícil en aquella época, que no había los medios actuales de comunicación, etcétera, y no teníamos bien señalado el pronóstico del tiempo y otras cosas más. Tuvimos varios temporales que la fragata Sarmiento los pudo capear con toda libertad, con el susto bastante que teníamos todos nosotros, que éramos novatos en la navegación sobre el mar. Llegamos nuevamente de regreso y tomamos rumbo norte y nos fuimos a Brasil. De Brasil fuimos a Haití, Santo Domingo, pasamos por Colombia, un puerto de Colombia, después Estados Unidos, y la navegación más larga fue casi, puedo decir, desde New York hasta Inglaterra, que fueron como 18 días de navegación, de los cuales tuvimos los 18 días de temporal. La fragata Sarmiento se desplazaba con los motores alimentados a carbón, y ese carbón, cuando se terminaba en las entinas, había que cargarlo y los cargábamos nosotros, los cadetes. Evidentemente que en los puertos se alquilaban personas especiales que nos ayudaban y colaboraban en ese sentido. Quiere decir que ellos trabajaban más que nosotros, pero nosotros al fin salíamos todos ennegrecidos por el humo que deja ese elemento, ¿no? Antes, para calcular la situación, lo teníamos que hacer con el sextante, dirigidos, lógicamente, por el profesor de navegación, que era un oficial ya de mucha experiencia. Y tampoco las comunicaciones eran muy rudimentarias, digamos así, y no teníamos tampoco a bordo agua dulce en
en libertad como hay ahora. Era todo restringido. Nos teníamos que duchar con agua de mar. Y el agua salobre nos dejaba los pelos bien duros y no usábamos gomina tampoco porque no teníamos en ese momento. Nosotros para renovar el aire teníamos que abrir las lumbreras y se colocaba un manguerote, que es como un gran tubo que va al exterior. Y cuando el barco va navegando, choca el aire sobre una especie de orejas que se colocan allá y entra el aire por ese tubo y va abajo como ventilación para una renovación. Cuando el aire era caliente por la época del Ecuador y qué sé yo, imagínense ustedes que transmitía más calor aún. Y estar en esa camareta que no podríamos abrir las lumbreras, porque si usted abría las lumbreras y era un tiempo feo, entraba el agua. Entonces había que cerrarlas. Y estábamos ahí encerrados como en una caja de sardinas, pero la juventud vence todo. Es tradicional cuando se cruza la línea del Ecuador, se lo bautiza al bisoño. Entonces nosotros, la mayoría de los cadetes, había uno solo que había cruzado el Ecuador, uno solo, después todos los demás no. ¿Y sabe qué es lo que se hace en esa ceremonia tan sencilla? El comando del buque queda a cargo del contramaestre del buque, un cargo, digamos así, significativo, ¿no?, que le hace entrega, y él es el que se llama el rey Neptuno, con su corte de delfines, con su mujer, y todo eso está organizado con el uniforme correspondiente a aquella época, simbolizando lo que yo digo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se forma en el centro del buque, se forma como un cadalso, es decir, una silla giratoria que se mueve con un resorte, y ahí se lo hace sentar al bisoño. Y abajo hay una pileta de natación hecha con agua de mar. Entonces el rey Neptuno, de acuerdo a las características que tiene el neófito, si es medio morochito, si es blanco, si tiene la nariz larga, le da la pena a los delfines que están ahí nadando. Y la pena consiste en sumergirlos tantas veces como el rey Neptuno ha ordenado. Esa es la pena. Y el neófito está sentado y sin darse cuenta, mientras lo están afeitando, gira la silla, cae al agua improvisadamente y lo meten por allí y lo hacen medio ahogado, ¿no? Cuando dijeron que la fragata Sarmiento no estaba en condiciones para navegar más, evidentemente yo sentí como que un miembro íntimo a quien yo adoraba y a quien le tenía tanta simpatía, prácticamente había muerto porque ya no se deslizaba más por el mar, pero
el gobierno argentino de aquella época creyó conveniente, debido a sus grandes méritos que tuvo la embajadora itinerante, digamos así, la gran embajadora de la República Argentina, quedara como buque museo. Y es así que está en la actualidad. Y cada vez que yo veo la Sarmiento me acuerdo de mi juventud y no hago nada más que añorarla por todos los momentos tan lindos que he pasado ahí a bordo. Pese a que me mareaba un poco, mis compañeros dirán, si me llegan a ver que estoy hablando, me dirán, poco, te mareabas mucho. Es una fragata que yo adoro, como todos los que hemos navegado en ella, pero no con la comodidad que existe ahora a bordo de la Libertad. Como sucesora de la Sarmiento es una gran sucesora, sigue las aguas. Evidentemente que la Libertad, como dije anteriormente, tiene los principios máximos actuales en todo sentido. Desde hace 65 años nos reunimos los 7 de diciembre todos los compañeros que vivimos con las respectivas esposas y hacemos primero una misa de agradecimiento por estar vivos y recordamos a todos nuestros compañeros que han fallecido y a las señoras de nuestros compañeros también. La única escuela tradicional en la Argentina fue la fragata Sarmiento. La fragata Sarmiento en el año 38 hizo su último viaje, después de casi 40 años de viajes por el exterior. Y luego quedó la fragata Sarmiento ya para los cadetes de la Escuela Naval. Es decir, en la época que nosotros éramos cadetes, navegábamos en la fragata Sarmiento, pero por la costa argentina. Había una experiencia de la fragata Sarmiento que va desde el año 1898 hasta 1938, es decir, 40 años en que navegó la Sarmiento con gran éxito y gallardía, porque es un buque precioso, una fragata es preciosa. La fragata Libertad, construida en los astilleros Río Santiago, fue botada el 30 de mayo de 1956. Su eslora es de 103 metros con 75, manga de 14 metros con 31, puntal de 11 metros y calado de 6 metros con 65. Tiene un desplazamiento de 3.765 toneladas y un velamen compuesto por 27 velas en aparejo tipo fragata de 4 palos con una superficie total de 2.652 metros cuadrados.
aquella época yo tenía 17 años y estaba de aprendizaje en todo esto, el trazado naval. Yo trabajé en el taller de estructura de aprendiz y después pasé a la sala de trazado y estuve prácticamente toda mi vida acá. Era ayudante. Fui justo en la época de la construcción de la fragata Libertad. Construcción número 3 en ese momento. Y entonces se desempeñaba ayudando a los oficiales. En ese momento se trazaba lo que es la construcción por tabla de puntos. Se tiraba ordenadas sobre el piso natural, se había todos los puntos para encontrar nueva línea que eran las cuadernas, la forma que tenía el barco. Hacía una tabla de puntos y con esta tabla de puntos se hacía la forma del casco. Y después sobre eso se trazaba todas las chapas de casco, todo, pero era especial porque era chapa remachada. Así que habría que marcar de todas las partes de los agujeros. Hacía una plantilla, un ejercicio de plantilla para que el taller pasara a punto en chapa. Y todo el trabajo se hacía en plantilla y listones. En ese tiempo no había preparación de trabajo, que como es ahora. Como venía de la escuela industrial, directamente me llevaron al año a la sala de Gáligo. En la sala de Gáligo me encontré con que estaban haciendo un buque que se llamaba, le iban a poner el nombre de Libertad, Fragata Libertad, que era un buque insignia para la Marina. Bueno, ahí empecé, prácticamente cuando yo llegué ya el casco estaba en ejecución, prácticamente faltaba poco para terminar de armarlo, pero así todo tuve que hacer un montón de cosas. El trabajo más grande que tuvimos era venir a la grada, veníamos a marcar con plantillas elementos que hacían falta en el buque, ya sea marcar puertas, ventanas, que era una parte de que se le hacía para que el alistamiento colocara dichos ojos de buey, puertas, digamos, venir a ver o corregir medidas de mamparos que estaban colocados, que por ahí no estaban en posición, o sea que cuando el buque fue al agua, se mueve, siempre se mueve. Entonces había que corregir, tomar medidas, dimensiones. A la gente que estaba en eso había que explicarle, porque no era, como recién se iniciaba el astillero, no era muy idónea, digamos. Y nosotros que veníamos con una cierta capacidad en la escuela industrial, nos tomaron para eso. Habían venido muchos muchachos que ya tenían experiencia, que eran de la sala de la base naval. Entonces esos eran los que nos conducían a nosotros en sí, en la construcción de todo el trazado, ¿no es cierto? Que ellos ya eran oficiales en ese momento. Y la construcción de la fragata en total debe haber llevado como 6, 7 años.
al total, desde que se empezó hasta que se entregó. Era especial porque primeramente era un buque escuela. Después nosotros, como era parte de hacer plantilla, íbamos, por ejemplo, en la fragata, en los locales, a hacer el salón del capitán, de hacer un tipo maqueta ahí, para ver cómo quedaba, ¿no es cierto? Y sobre eso después llevar a cabo el trabajo. Yo pienso que era muy especial, porque era el primero que se hacía acá, en el astillero. Y justamente era un buque para la Marina y había que esforzarse para hacerlo bien, ¿no? Porque dependíamos de eso en ese tiempo. Retirada del servicio activo, la fragata Presidente Sarmiento quedó en el sentir de todos los hombres de mar el deseo de concretar un viejo sueño, como era el de realizar en el país, con planos nacionales y mano de obra argentina, la construcción de un buque escuela que reeditara los laureles de su glorioso antepasado. Y como barco, por todo lo que veo, que en estos momentos creo que ya hace unos días que zarpó, me parece que una insignia hermosa para el país. Enorgullece, me parece, a todos los que trabajamos ahí. A mí me enorgullece. Más que yo lo naval lo llevo encima. Ya me estoy por retirar, ya me queda un añito y me voy, pero me parece que es una obra hermosa, hermosa. Verla entrar y salir de acá, así como viene, es hermoso, hermoso. En el mes de marzo me hice cargo del comando y se presentó a mí el escultor del Mascarón, que había sido contratado por la Armada un par de años antes, un año y medio casi, con la condición de que fuera de madera, representara la libertad y una vez colocado debajo del bauprés, mirar al horizonte. ¿Por qué tiene que mirar al horizonte? Porque es la forma, históricamente y anecdóticamente, en que el Mascarón defiende al buque de los escollos que hay en la proa del buque. De tal manera que, presentado Carlos García González, comenzó la tarea de armarla debajo del bauprés. A 35 años de su ejecución, prácticamente la mitad de mi vida, por primera vez la televisión nacional, en este caso ATC, ha recordado mi obra. En realidad fue un sueño concretado, y concretado gracias a la generosidad
de su armada y de los hombres de la armada. No vengo a hablar de mí, vengo a hablar de un mascarón, de una obra de arte para el mar, para el océano, para la última tradición de la que me considero, creo que dado el porte del buque y el porte del mascarón, me considero que soy el último mascaronero del siglo XX. Imagínense un tronco de 2 metros, pero útil es menos, son 80 centímetros, porque el sámago, que es la madera de la corteza, el sámago y el duramen es la madera que se usa, la madera buena. 35 años no son chistes, no es ningún chiste. Y sigo manteniendo intacto mi fervor y mi orgullo, porque es una catedral de los mares este buque, es una catedral marina, y como toda catedral tiene un pequeño elemento de ornato, un elemento, no tan pequeño. Lo que ocurre es que en el porte del buque, pues desaparece. El día 9 de abril emití una orden del comandante número 11 del 64, que dice: la fragata Libertad, el velero del que nos sentimos orgullosos de tripular, tiene ya su mascarón y con él comenzamos el segundo viaje de instrucción. Representa la libertad, vocablo promisorio de un anhelo de nuestro pueblo por el que, en su busca, rompió las cadenas coloniales, lo grabó en la letra de nuestro himno y derrocó 2 tiranías que pretendieron cercenarla. Colocado en la roa del navío, se anticipa su rumbo, liberando de peligro las aguas que surcará su proa. Con la mirada en el horizonte nos promete un futuro de enhorabuena y nos augura una feliz arribada a puerto al término de una singladura profesionalmente provechosa. Al recibirlo del escultor Carlos García González, el comandante que suscribe dispone: felicitar al escultor don Carlos García González por la concepción artística de la obra y por su feliz realización. Aceptar la dedicatoria que entrega al comando al finalizar su tarea de instalación. Autorizar a su pedido y como prueba de amor conyugal y de fidelidad a su esposa fallecida, que fue su modelo, a grabar en ella Carlos Anique, 1964, y la Cruz de Santiago. Solicitar a la Dirección de Construcciones Navales la historia del mascarón desde el tronco, copia del acta de iniciación del trabajo, tipo de pintura y demás detalles de estilo, técnicos y artísticos, a fin de asentarlo en el historial. Entregar copia de esta orden en ceremonia oficial al escultor al regreso del viaje. Y firma, pues, el suscripto comandante. Este mascarón tiene una característica desde el punto de vista técnico, que tiene que ver con el estético, y es que cuando, como decía el comandante, cuando en rolar cabecea, el mascarón hace el efecto cuchara, lo protege el bopré. Cuchara quiere decir que se hunde en el agua y levanta agua y lo puede partir o lo puede arrancar de su lugar, como hay muchos mascarones chiquitos que han sido también náufragos, ¿no? Este tiene 35 años, goza de muy buena salud, es mi hija menor. Entonces, ese efecto cuchara tuve que consultar, siendo artista y modestamente, con los ingenieros navales. Y dijeron: mire, es una ménsula, trabaja como una ménsula, pero lo ayuda el bopré, el efecto cuchara del agua, la carga, y hace una catarata de agua que no va directamente, si no lo podría arrancar. Y el otro es en el sentido longitudinal, vertical, a la línea de crujía, no sé si está cierto, a la línea de crujía. El poner el bulón que va de hombro a hombro, que pues con unos tapines se disimula, también, o sea, tuvo una serie de problemas que no se ven. La conformación de todo buque va de menor a mayor, y va de menor a mayor y va con las líneas de galibo, que son las líneas de las cuadernas, va como si fuera un cuchillo con una doble curvatura, del filo de la proa engordando hacia la panza del buque. Entonces, la abertura de los laterales sería una figura deforme. Entonces yo propuse, previo consulta con los ingenieros, hacerlo en voladizo 1 metro avanzado,
que con un bulón de más de 1 metro, que llega a la línea de crujía en la roda, está en el esternón y al buque. Y después uno que lo amarra a los laterales del mismo tronco. Es decir, el tronco original toma la cabeza y el busto, y los hombros y el cuerpo, los laterales, encuña el resto del tronco, se cortó acuñado, invirtiendo las cuñas, se colocaron en sentido inverso, de mayor a menor, para llevar. Y después, en maderas agregadas, se hizo el resto del anclaje. Yo zarpé sin mascarón. Y durante mi viaje fue hecho en madera. Yo lo vi en yeso. Pero en madera se hizo en el Arsenal Naval Buenos Aires durante mi viaje. Y fue colocado al término de mi viaje. Así que el primero que navegó con el mascarón fue Martínez, el capitán Martínez. Y la anécdota que viene a caso es que, si bien me inspiré en la madre, mi hija, que en ese momento levantaba 60 centímetros del suelo, tenía 3 años o 4 años, ya de grande, en uno de los viajes que hizo a España, mi hija estaba casada en España, visitó la fragata y se sacó unos periodistas le sacaron una foto y el retrato de la coincidencia del perfil de mi hija con el mascarón es una cosa, claro, yo no pude haber usado a mi hija para nada, pero en el sentimiento de ese recuerdo que tenía, pues salió así. Mi hija y mis hijos están orgullosos de ese trabajo, ¿no? Pero a esta altura del partido, que a mí, no digo ni tardía, nunca es tarde ni nunca es temprano. El sentido de los tiempos del arte son diferentes de los tiempos que corren y de los tiempos que fueron. Y quisiera citar una frase de San Agustín, dice que nosotros somos los tiempos y los tiempos son lo que nosotros queremos que sean. El primer comandante, incluso el que autorizó la dedicatoria a mi esposa, fue el comandante, el capitán Germán Martínez, que además hoy he tenido oportunidad de reencontrarme después de 35 años. Es más, me facilitó un diploma que es único. Parece un chiste, en fin, que es válido. Dice, la Marina tiene muchos comandantes, algunos capitanes y tenientes, pero tiene un solo mascaronero o escultor. Y ese es Carlos García González. Como comandante durante el primer viaje de instrucción y las pruebas preliminares al viaje. El buque no había navegado prácticamente nada, había hecho nada más que algunas pruebas de máquinas y un poco de unas pruebas iniciales el año anterior.
Y yo zarpé ya con toda la tripulación y me dirigí hacia el sur. Me dirigí hacia el sur y navegué unos 20 días más o menos. Y luego entré a Puerto Nuevo por orden superior para que el buque se incorporara a la flota. Ahí se rindieron los honores correspondientes y luego me destaqué hacia Buenos Aires para preparar el buque ya en forma definitiva para hacer el primer viaje. El primer viaje fue toda una cosa impresionante por cuanto era la primera vez que el buque zarpaba con 50 guardiamarinas y llevábamos 5 becados extranjeros a bordo para hacer un itinerario bastante interesante por cuanto recorríamos el Brasil, estuvimos en el Caribe, estuvimos en Estados Unidos, en Boston, luego estuvimos en España, en Cádiz, luego entramos a Le Havre, en Francia, a Hamburgo, luego estuvimos en Londres, estuvimos en Dakar, luego cruzamos el Atlántico hacia Río de Janeiro, luego entramos a Montevideo, y ahí terminó el viaje a fines de diciembre. Al llegar a Francia, fui a visitarlo, a hacer la visita protocolar al comandante de la Armada francesa y me invitó a conocerlo al presidente. Y ahí me dio una condecoración de la Legión de Honor, la Estrella Negra de la Legión de Honor. La primera tormenta en realidad la tuve en Golfo Nuevo antes del viaje, que un viento muy fuerte, del pampero fuerte, que guerreaban todos los buques de la flota que estaban ahí y guerreaba la fragata también, que con toda la cadena larga íbamos desde Puerto Madryn hasta Pirámides y volvíamos, ¿no? Y pasamos toda una noche bastante brava, ¿no? Y después en otra oportunidad, otro temporal fuerte tuve en Cabo Polonio ya volviendo, que fue muy feo de noche, ¿no? Lo más lindo fue la entrada al puerto de Le Havre a vela sin tocar la máquina y fondear en el medio del puerto de Le Havre con todos los buques mercantes que estaban ahí tocando sirenazos y eso fue muy emocionante. El bautismo normalmente se hace una fiesta a bordo, se hace una pileta, teníamos una pileta de lona ahí para bautizar a los que era la primera vez que cruzaban el Ecuador, nada más. Bueno, la fragata Libertad es un poco más, tiene un poco más de tonelaje, tiene más velamen y navega muy bien. Es decir, se puede maniobrar de una forma extraordinaria, cosa que yo nunca pensé que se podía hacer.
La fragata Libertad nace, vamos a decir así, en el año 56, con motivo de que la Sarmiento había dejado de navegar en el año 1938. Y era necesario un buque de esas mismas características para que fuera buque de instrucción de los cadetes de la Escuela Naval. Porque el objetivo del marino es el de manejar buques, conducir hombres para defender la patria en el mar. Al hombre se lo puede conducir en cualquier circunstancia de la vida naval, pero no hay duda alguna que en un velero, donde hay muchos riesgos y muchas circunstancias difíciles y cambiantes, es donde se lo puede conducir mejor el superior al subordinado. En cuanto a manejar buque, no hay duda alguna que un velero, teniendo que luchar contra el mar y contra el viento, o aprovechar de uno y del otro para poder navegar, es circunstancia especial para que el profesor, el oficial, el comandante del buque pueda enseñar al cadete a manejar el buque. Inicialmente iba a ser un bergantín goleta, que es un buque similar a la Juan Sebastián del Elcano. Pero después se vio la conveniencia de que fuera fragata, y yo digo sinceramente y hasta con felicidad que gracias a Dios fue una fragata. Entonces decidió la Armada hacer la Libertad dentro de los cánones de la fragata Sarmiento. Y es así que bueno, tenemos dos fragatas. Una que dejó de ser un buque navegador para ser museo y además monumento histórico nacional. Y confiamos que algún día, dentro de 60 años más, la fragata Libertad también haga lo mismo que la fragata Sarmiento. Fragatas, a diferencia de otro tipo de buques, son rapidísimas, porque pueden tomar el viento de distintas formas, de tal manera que, bueno, la Argentina decidió, la Armada decidió en aquel entonces que en lugar de ser un bergantín goleta, como había sido proyectado en principio, fuera una fragata. Es decir, que tiene la posibilidad, la fragata, de una maniobra simple como para hacerlo a la salida de un puerto o dentro de un río limitado como es el río Paraná, con profundidades relativamente pequeñas, con canales dentro del cauce del río y sin embargo
Bueno, yo espero que la cámara en algún momento pueda darse vuelta y van a ver el monumento a la bandera y la fragata Libertad con las 27 velas al viento. Les cuento como un entretenimiento que el tope del Palo de la Libertad o del Sebastián Elcano está a 60 metros de altura sobre el nivel del mar, que es algo así como pensar en una casa de departamentos de 18 pisos, de tal manera que cuando ustedes ven un gaviero heroicamente allá arriba, pues estén imaginándolo no en un balcón tomado, sino parados sobre una verga, que son esos escarbadientes o palos cruzados en los palos verticales, y bueno, sosteniéndose con sus manos de una cuerda y los pies arriba de la verga, que es el escarbadiente del cual hablábamos nosotros. Y un buen día salimos a navegar. Por supuesto, del puerto de Buenos Aires salimos a motor y pasamos el canal del Río de la Plata, y cuando estuvimos ya libre la proa y con suficiente cantidad de agua, yo ordené parar el buque, el motor,
que se reuniera toda la tripulación y que se tocara puesto de maniobra de vela. Una vez que estuvieron todos en sus puestos y yo en el comando, le ordené al contramaestre que largara una vela, un estay. Y efectivamente la vela la largamos, los gavieros, que tenían no mucha experiencia, pero sí suficiente de un año, y el buque lentamente comenzó a navegar. Le pregunté al timonel, ¿cómo gobierna? Y el timonel modestamente dijo, ¿y gobierna? Entonces ordené largar otro estay, y vimos que el buque también gobernaba bien y andaba un poquitito más rápido, de tal manera que así fui largando una a una los 21 estays y el buque empezó a navegar raudamente. Cuando ya teníamos todos los estays largados, empecé una por una las velas cuadras. Y el buque siguió navegando feliz y todos aplaudieron con la satisfacción de haber aprendido a navegar, desde el comandante hasta el último gaviero. Navegando, pues nos fuimos adentrando en el Atlántico y el buque rolaba y cabeceaba. Y en un momento dado, en un cabeceo, el agua tocó el mascarón. De tal manera que todos pensamos de que el mascarón estaba bautizado, porque era la primera vez que su figura tocaba el agua que se utiliza en todos los bautismos. Ahora en cuarto año mi función es estudiar y prepararme para mi vida como oficial de marina y el viaje en la fragata. La experiencia de navegar en un buque a vela, sea chico o grande, es increíble. Sentir el poder del viento, cómo uno lo arrastra, cómo uno agarra y viaja con el viento, no tiene palabras, uno lo tiene que sentir. Mis expectativas respecto al viaje en la fragata son enormes. Ya desde el momento que ingresé, uno de mis objetivos para poder terminar el paso por la escuela naval es pensando en el viaje en la fragata, sobre todo por todo lo que se puede hacer, lo que se puede aprender, las culturas, que es lo que más me interesa, los países que se pueden conocer, las distintas personas y poder comunicarme, interaccionarme con marinas de otros países. Creo que como todo navegante a vela, navegar en la fragata Libertad es lo máximo, ¿no? No se compara lo que es navegar en un velero de 10 metros o 20 con lo que es sentir navegar un barco de casi 100 metros. Si bien los principios de la navegación a vela son iguales, las sensaciones que tiene la fragata navegando a vela no es lo mismo. Así que por el lado de la navegación a vela creo que es lo máximo que puedo aspirar a navegar en un barco de este tipo. Una experiencia realmente que se espera con mucho anhelo.
inclusive el tema del paso del Ecuador, ¿no es cierto?, del cual mucho no sabemos, pero se espera con gran incertidumbre porque sienta en nosotros algo, es muy especial. Lo que más me interesa de este viaje son los lugares que vamos a conocer y lo más importante es la educación que recibo, el amarineramiento y que voy a representar al país, ¿no? La Fragata Libertad es una embajadora argentina, es lo que representa a nuestra Armada y a nuestro país. Nuestra función es hacer el papel excelente que hizo durante sus 33 viajes, que es lo que hizo la Fragata Libertad y su predecesora, la Fragata Sarmiento, ¿no es cierto? Eso es lo que pretendemos. Hasta ahora la Fragata Libertad siempre ha dejado al país como un ejemplo de caballeros. La vida en la fragata es como que es muy especial, porque este es un buque muy especial, no es un buque, digamos, de guerra, así que acá, ¿cómo lo puedo decir? Tenemos un sinnúmero de tareas, pero la tarea principal mía y la gente la gente que tengo a cargo es la maniobra de velas. Por mi futuro, dentro de poco tiempo, creo que un año más, pasaré a retiro, porque ya cumplo con el servicio, con 35 años de marina. Da la casualidad que 35 años después de aquel entonces, mi hijo con mi mismo nombre y apellido es el comandante actual de la Fragata Libertad. Bueno, él mismo ha dicho públicamente que cuando, viviendo nosotros en Mar del Plata, yo lo invité a la familia a ver el buque que yo comandaba, cuando él subió a bordo y lo vio, levantó los ojos y dijo: de este buque yo voy a ser el comandante. Y bueno, pasaron 35 años y se cumplió. Y hoy no digo que estemos orgullosos de él, porque estamos orgullosos de los 4 hijos que tenemos. Pero sí estamos satisfechos porque hizo todo lo necesario desde el día en que me pidió permiso para ingresar a la Escuela Naval. Hizo lo necesario para llegar a ser el comandante de la Fragata Libertad y cumplir la promesa que él se había hecho 35 años atrás. Como usted se imaginará, ser el comandante de la Fragata Libertad es un enorme orgullo. Es un enorme orgullo porque tengo la conciencia de que no solamente yo, sino toda mi tripulación está representando a los argentinos. Es decir, zarpamos representando a nuestros compatriotas y somos conscientes de que somos una muestra de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad nacional, de nuestra cultura, de nuestros valores de paz, justicia y libertad que hoy están profundamente arraigados en el corazón de los argentinos. Es decir, que con esa carga de responsabilidad y emoción es que hoy zarpamos y nos hacemos a la mar. La finalidad inicial del viaje de instrucción es completar la formación profesional y cultural de los guardiamarinas e integrarlos a la vida en el mar.
Pero todos sabemos que la Fragata Libertad no es solamente un buque que lleva a cabo un viaje de instrucción con un contenido profesional muy importante para la Armada, como es completar la formación de los guardiamarinas, sino que además la Fragata Libertad es un símbolo de la Armada y un instrumento de la política exterior de nuestra nación. Yo siempre suelo decir que es un símbolo para la Armada porque hereda una tradición muy antigua. Como usted sabe, la Argentina nació también bajo el impulso de velas y de jarcias como la de este buque. Desde las campañas del almirante Brown, la guerra contra el imperio. Es decir que nuestra tradición arranca en el siglo pasado, muy a comienzo del siglo pasado. Y además este buque hereda la tradición de la Fragata Sarmiento. La Fragata Sarmiento fue un espejo de la Argentina en el mundo a principios de siglo, en una época en que la Argentina era un país pujante y generoso y recibía inmigrantes de todas las latitudes. Y hoy, de la misma manera, como le dije anteriormente, nosotros estamos representando a esa cultura, a esa identidad nacional. También es un buque embajador, es decir, es un instrumento de la política exterior de nuestra nación. Nosotros llevamos la bandera a todas las latitudes y creo que somos una muestra cabal de la potencialidad intelectual y cultural del pueblo argentino. En el segundo viaje de instrucción, mi padre fue comandante de este buque, en un viaje también que tuvo su significado, porque fue la primera regata que corrió la Fragata Libertad y tuvo un honroso desempeño. Y para mí, bueno, por supuesto es un gran orgullo desde el punto de vista familiar también llevar esa carga de responsabilidad en lo emocional, en lo personal, ¿no es cierto? Es el último año en que el Canal de Panamá va a estar en manos americanas y la Argentina, con el cruce del Canal de Panamá y la estadía que va a ser muy corta pero muy significativa en el puerto de Balboa, va a rendir un homenaje al Tratado de Reversión, es decir, el reintegro del Canal de Panamá de manos americanas a manos panameñas. Y si no me equivoco, va a ser el primer país que va a rendir ese homenaje. De todo corazón yo siempre me he sentido parte del pueblo argentino, no integrado, sino parte, como que todos provenimos de la sociedad argentina. En lo personal yo nunca estuve alejado. Creo que en algunos aspectos de prensa puede ser que haya tomado más estado público los esfuerzos que hace la Armada para demostrar que es parte de la sociedad. En particular en este último tramo que hemos hecho, cuando trajimos el buque de reparaciones de Puerto Belgrano, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un pequeño viaje de instrucción para alumnos de colegios secundarios. Es decir, les dimos instrucción náutico-deportiva, trabajaron con las velas, tuvieron instrucción especializada. Es decir, tuvieron un corto viaje de instrucción de 4 días, al término del cual les dimos el título de grumetes de la Fragata Libertad. Fue una circunstancia muy feliz para todos, tanto para ellos que tuvieron la oportunidad de conocer una nueva opción en la vida, que es la vida del mar, ¿no es cierto? La Armada es una vida muy profesional y vivida, yo diría, con un ritmo de aventura. Yo le auguro a la Fragata Libertad un extenso horizonte y un futuro muy claro y despejado. Como usted sabe, hay otros buques en el mundo de estas características que están navegando y que tienen mucho más años que la Fragata Libertad. Le puedo nombrar la Sebastián Elcano, que es el bergantín goleta de la Armada Española, que es del año 1929. Fue reciclada en el año 85 aproximadamente y navega con las mismas características de buque de instrucción que este. También hay buques antiguos como el Américo Vespucio, y para nombrar el más antiguo, la Fragata Constitution, es el primer buque de guerra americano, tiene 200 años y está en servicio. Es decir, que yo le dejaría como mensaje que si la responsabilidad y el interés de los argentinos es, digamos, es suficiente como para hacer el esfuerzo de mantenimiento y ponerlo en este buque, podemos ser un país que va a seguir ostentando el orgullo de tener un buque de estas características navegando por el mundo.